preventiva. Nos informa nuestro compañero Andrés Ortiz. Adelante, Andrés. Buenas noches, así es, esta tarde pasadas las 3 fue cuando la sección de cárceles del organismo de investigación judicial trasladó a Mario Barrenechea hasta este centro donde estamos ubicados, el centro de adulto mayor ubicado en San Rafael de Alajuela. Nos decían en adaptación social, el director propiamente, que fue trasladado debido a su condición de adulto mayor. Sin embargo, los otros privados de libertad en este momento con medida cautelar de 3 meses de prisión preventiva se encuentran en celdas del OIJ a la espera de que pueda abrirse un espacio en los centros penitenciarios, especialmente en el de San Sebastián, y será hasta el miércoles, nos decía el director de adaptación social, que podrían entonces estar realizando el traslado de los otros sospechosos que en este momento están con prisión preventiva de 13 meses. Veamos la siguiente información. Al centro para adulto mayor en San Rafael de Alajuela fue trasladado la tarde de este lunes el gerente del Banco de Costa Rica, Mario Barrenechea. Don Mario Barrenechea fue trasladado por parte de los funcionarios de cárceles y habitaciones al centro adulto mayor hace varios minutos. El gerente suspendido de su cargo cumple la medida de 3 meses de prisión preventiva impuesta por el juzgado penal el sábado anterior tras su detención el viernes. A él lo investigan por el posible delito de peculado, al igual que a otros 5 miembros de la gerencia de crédito del banco. También a Juan Carlos Bolaño le impusieron 3 meses de prisión preventiva, pero todos ellos aún se encuentran en las celdas del OIJ esperando algún espacio en el centro penitenciario de San Sebastián. Según el director de adaptación social, Mariano Barrantes, posiblemente sería el miércoles porque habían 40 personas adelante de ellos esperando el traslado. De la semana pasada quedaban pendientes de ingreso más de 40 personas en las celdas del OIJ y a esos es a los que se les tenía que dar prioridad. Posiblemente los señores que quedaron pendientes sean ubicados el día miércoles en alguno de los centros. Se ha manejado la posibilidad que sea el Centro de Atención Institucional de San José. Por su condición de adulto mayor, Mario Barrenechea fue trasladado este lunes donde compartirá el espacio con otros privados de libertad. Sí, él va a estar ubicado en uno de los dormitorios del centro adulto mayor. Tiene la posibilidad, al igual que el resto de los privados de libertad que están ahí, de poder interactuar durante todo el día en actividades recreativas, deportivas y también educativas que ahí se desarrollan, así como compartir los espacios de alimentación según los horarios que se tienen establecidos. Y durante la noche tiene que ubicarse cada uno en el dormitorio que se le ha asignado. Según adaptación social, Mario Barrenechea ingresó al centro con buena condición de salud. Bien, compañeros, esta es la información que tenemos desde San Rafael de Alajuela. Regreso con ustedes al estudio. Buenas noches. Muchísimas gracias, Andrés. Así es. Ahora pasamos de inmediato a la entrevista que tenemos. Exactamente, don Marco Rivero, abogado del señor Juan Carlos Bolaños, está con nosotros, además también don Andrés Pérez, abogado de don Mario Barrenechea. Antes de la pregunta de rigor, quería preguntarle, don Mario tiene problemas de salud, él se encuentra bien, el traslado a la cárcel del adulto mayor, además de su condición de adulto mayor, implica alguna buena atención respecto a su estado de salud. No es además de su condición de adulto mayor. La Convención Interamericana para la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Adultas Mayores les garantiza como un derecho fundamental y consustancial, precisamente a su estado de vulnerabilidad, la posibilidad de estar en un lugar especializado. Adicionalmente, sí, efectivamente, y respondo a su pregunta, don Mario tiene una afección que ocurrió 2 días previos antes del día del allanamiento. Parece que tiene un problema de ligamentos que no ha sido tratado a esta fecha y que requiere atención médica. Pero lo cierto es que lo que priva es su condición de adulto mayor, que tiene un ámbito de protección especial en tratándose de este tipo de personas con esta vulnerabilidad especial. Don Andrés, ¿esta condición servirá para que ustedes lleguen a presentar algún tipo de apelación o algo así para que él no permanezca en este centro, sea trasladado a otro lado? En realidad hay varios aristas que hay que considerar. Para el decreto y para que la prisión preventiva se mantenga, tiene que haber un indicio comprobado de haberse cometido delito y desde ahí ya empezamos con los problemas severos, porque ciertamente cuando se hace esa elaboración
no se hace en la resolución que hemos impugnado ninguna prédica sobre este aspecto. Tampoco se valoran medidas alternativas y la convención que le he señalado obliga al juez a que considere y privilegie medidas alternativas a la prisión preventiva en tratándose de personas adultas mayores, precisamente por esa condición de vulnerabilidad. Ciertamente me parece a mí que la juez, atendiendo un clamor popular que se ha ido acrecentando y sobredimensionando con ocasión de la intervención de la comisión investigadora que pregunta, juzga y condena, ya esa presión ha permeado el Poder Judicial y a algunos de sus funcionarios. Creo firmemente que en la apelación nosotros vamos a tener mayores éxitos. Don Juan Marcos Rivero, muy buenas noches. Gracias por acudir al set de nuestro noticiero. Quería preguntarle, ustedes dicen, es un show mediático, además de toda la presión por parte de la Comisión de la Asamblea Legislativa, el Ministerio Público y la prensa han influido para que, según ustedes, este sea el resultado. Bueno, nosotros lo hemos sostenido reiteradamente y efectivamente lo seguimos creyendo hasta el punto de que la resolución que le impone las medidas cautelares a nuestros defendidos está ayuna de todo fundamento. Si nosotros nos remontamos a los motivos de impugnación que nosotros presentamos inmediatamente que recibimos la resolución por parte del juzgado, esos motivos se fincan en el hecho de que el juzgado parte de prueba que nunca se incorporó al debate, a la audiencia, y por lo tanto, si la prueba nunca se trajo a la audiencia, no puede estar más que fundada en presuposiciones, y esas presuposiciones se toman de lo que es la campaña mediática, la presión política y lo que popularmente se conoce como el show mediático y el clamor popular porque nuestros defendidos sean detenidos y sufran prisión preventiva como una suerte de pena anticipada. Juan Marcos, ¿usted considera que esto está siendo orquestado con alguien? ¿Con cuál propósito al afirmar de que es un show mediático? Mire, eso es una pregunta difícil de contestar en este momento. Obviamente, si existe un show mediático, tiene que estar orquestado. Ahora, ¿con qué fin y por quién? No lo puedo determinar en este momento. Pero desde el momento en que existe un show mediático, obviamente alguien tiene que orquestarlo y tiene que haber una finalidad. No se orquesta solo, ni se orquesta sin una finalidad determinada. Los japoneses y sobre todo los samuráis tenían un dicho y que tal vez acá podemos nosotros traer a colación, y ese dicho decía que a veces no hay que preguntar lo evidente. Don Andrés, dice la fiscal general doña Emilia Navas que las acciones que terminan con los defendidos de ustedes con esta prisión preventiva se hicieron en base a investigaciones que ya estaban ahí, que de hace tiempo se podían haber realizado. Mire, el Ministerio Público, infortunadamente en este caso, no escapa a las presiones y tampoco deja de ser parte de esa voz que clama precisamente por el encarcelamiento cautelar. Tanto es así que estando nosotros en la audiencia y mientras la misma se desarrollaba, siendo la audiencia privada, el Ministerio Público, después de que se ha pedido 6 meses de prisión preventiva, lanza un tuitero. Y en el momento en que la juez pronuncia que decreta prisión preventiva por 3 meses contra nuestros clientes, la fiscal general ahí reacciona. Quiere decir que hay una obediencia precisamente al clamor público por parte del Ministerio Público. Hay prueba nueva. Yo diría que prueba que ya nosotros veníamos conociendo, pero además hay prueba que, como dice el doctor Rivero, es fundamental a los intereses de la defensa, 400 folios que todos los defensores clamamos que se presentaran y que nunca se fueron leyendo. La señora jueza leyó hoja por hoja toda la prueba de cargo en una jornada
extenuante incluso para la propia jueza. Y después de leer toda la prueba de cargo, no leyó los 400 folios que era prueba de descargo. Entonces hay un desequilibrio con el propósito determinado de afincar, como dice el doctor Rivero, ese encarcelamiento cautelar. Lo que es más grave, me atrevería yo a decir, ni siquiera fue traída a la audiencia. Eso es lo grave del caso. Y la resolución señala que nada de lo que está en esos 400 folios puede desacreditar lo que en mi criterio, y según lo dijo expresamente la jueza, se contenía en el dictamen de la SUGEF, que es básicamente la única prueba de cargo que tiene la Fiscalía. Y bueno, y la pregunta es, ¿cómo lo sabe el juzgado si nunca tuvo los 400 folios a la vista? Esto es base para que ustedes impugnen Claro. la resolución. ¿Cuándo será presentada? Pues ya está presentada. Pero es que este es un tema que tiene que ver con un principio de igualdad de armas. Si se va a oír la prueba del Ministerio Público, ¿no les parece una enorme desigualdad que no se lea la prueba de la defensa? Ni siquiera que se traiga a la audiencia. Correcto, así es. Ni siquiera que se traiga a la audiencia. Fueron más de 40 horas de Sí, señor. trabajo judicial. Entre allanamientos, indagatorias y la maratónica audiencia. Y aquí hay otro tema importante que nosotros venimos señalando. Mi defendido, don Juan Carlos, reiteradamente fue al Ministerio Público a pedir que se le indagara. En una oportunidad nos presentamos al Ministerio Público con más de 24 cajas de información, las mismas que al final de cuentas fueron decomisadas, y se presentaron voluntariamente para que Fresco, sin ninguna presión, pudiera ser indagado y fuera siendo indagado junto con las pruebas de evidencia que él traía. El Ministerio Público expresamente le dijo, no, nosotros lo indagamos cuando nosotros queremos y nosotros le recibimos su prueba de descargo cuando nosotros queremos. Y lo tengo por escrito, firmado por el Ministerio Público. Ahora bien, lo que a mí me preocupa profundamente es que el Juzgado de Garantías, en la resolución que nosotros impugnamos, dijo literalmente que el Ministerio Público estaba en la facultad de recibir a su antojo la prueba de descargo del imputado. Y entonces yo expresamente señalé que yo creía que esa idea estaba superada en Costa Rica desde hace 200 años y me vengo a enfrentar con que un juzgado de garantías de San José, que se supone está para defender los derechos de las personas, viene con la tesis de que el Ministerio Público a su antojo y a su arbitrio le puede decir a un imputado que en ejercicio de su defensa técnica y material le recibe la prueba cuando quiere, en pleno desafío de lo que la Convención Americana de Derechos Humanos, que forma parte del derecho internacional de los derechos humanos, obliga a las autoridades costarricenses a respetar. Y eso obviamente le genera responsabilidad al Estado costarricense y a todos los funcionarios a título personal que lesionan el derecho internacional de los derechos humanos y los convierte en violadores de los derechos humanos. Y eso es terriblemente grave. Pero Juan Marcos, en ese caso el OIJ, en el momento de la detención y los allanamientos, lo que ellos señalan es que hay algunos movimientos que generaron la alerta en horas de la madrugada de parte de su cliente, incluso conduciendo un vehículo, según lo que ellos señalan, a muy altas velocidades. ¿Qué le ha comentado al respecto? Bueno, vamos a ver. Conducir un vehículo a altas velocidades tal vez puede ser una infracción de tránsito, o sea, pero obviamente... Pero genera alguna sospecha. Sospecha de que puede estar infringiendo la ley de tránsito, que se brincó un alto, pero de ahí a deducir que eso implique un peligro de fuga o que implique una causal para imponerle una medida cautelar, hay un giro de 180 grados, o sea, de ahí deducir que se va a eludir del país o cualquier otra cosa, no, por supuesto que no, eso sería absolutamente absurdo, o sea, conocido es que don Juan Carlos es un apasionado por la alta velocidad, o sea, puede ser que le pongan una multa por conducir a alta velocidad, por brincarse un alto, por una infracción de tránsito, pero deducir de ahí que eso es una justificación, en caso de que sea cierto,
que ni siquiera el Ministerio Público en la audiencia llegó a imputarle que venía a alta velocidad o cualquier otra cosa, ni siquiera llegó el Ministerio Público a señalarlo. Me parece que es parte de las leyendas urbanas que rodean a don Juan Carlos, pero incluso yo le aceptaría que le pongan una multa por exceso de velocidad o una cosa así, pero de ahí deducir que eso sea una causal para imponerle una medida cautelar y sobre todo la más gravosa, que es la prisión preventiva, no, por supuesto que no. La apelación, don Andrés, ha sido presentada, ya dicen ustedes, ¿qué esperan del proceso o qué podemos esperar las audiencias y la ciudadanía de cómo se va a desarrollar el proceso desde la visión de ustedes a partir del punto de la presentación de la apelación? Tal vez para explicar que el sistema obliga a que en el propio acto en que se dicta la resolución, de manera también oral, como la resolución se dicta, se formulen los recursos de apelación. El juez en ese mismo acto se pronuncia emplazando el recurso y debe remitir el expediente al órgano competente para conocer de la apelación. Ese órgano competente en este caso es el Tribunal del Segundo Circuito Judicial de San José, por tratarse de una causa en que están involucrados funcionarios públicos. Ahora bien, el tribunal recibió en horas de la tarde el expediente, corresponde turnarlo a uno de los jueces y el juez, conforme a la agenda del tribunal, nos señalará una audiencia donde cada uno de nosotros hará una exposición de nuevo de los motivos por los cuales consideramos que esa resolución resulta ser ilegal y ejerceremos las pretensiones de cara a la defensa de los intereses de nuestros clientes. Don Juan Marcos, ¿cuál es el siguiente paso ahora que podría ser el miércoles cuando Juan Carlos Bolaños sea trasladado a San Sebastián, por el momento que permanecen? Bueno, tendremos que esperar a que las autoridades administrativas, primero que nada, tomen la decisión de trasladarlo. Habrá que ver, en primer lugar, si en el centro de San Sebastián hay campo para que los alojen, ¿verdad? Y eso es una cuestión que ni siquiera sabemos. Sabemos que San Sebastián es un centro que está saturado, ¿verdad? Como todo el sistema penitenciario costarricense. Si es en San Sebastián, eso es una cuestión que es de resorte exclusivo de la administración penitenciaria. Si los trasladan ahí, esperaremos a que nos notifiquen, a que esté debidamente ubicado, y una vez que está ubicado, pues procederemos a ponernos en contacto con nuestro cliente pues para asistirlo y darle el debido consejo legal. Es don Andrés Pérez, abogado de don Mario Barrenechea, y don Juan Marcos Rivero, abogado de don Juan Carlos Bolaños. Muchísimas gracias por aceptar venir a nuestra mesa de diálogo acá. Ustedes las gracias. Medio Público de Servicio. Un placer. Muy amable, el gusto ha sido nuestro. Muchas gracias. Vamos a la pausa informativa y venimos con Gerardo Cotocoba y los deportes.